tránsito de Saturno en la Argentina y en el aire de la 91.9 Mantra FM. Bueno, un tema que vamos a estar dialogando ahora con Alejandro Lodi. Él es investigador en astrología y viene haciendo, digamos, publicando artículos ya desde hace un tiempo importante sobre un poco la historia de nuestro país y una relación con distintos sucesos astrológicos y planetas que se mueven en el cielo, dan vueltas y parece que las situaciones que las vivimos una y otra vez, ¿no? Bueno, y hoy estamos ahora todos, todo el mundo, bajo esta influencia tan fuerte como es Saturno y a veces queriendo entender, ¿no? ¿Qué es lo que nos invita a aprender o a ser el señor del karma? Claro, claro. ¿Qué climas propone y evaluar, sabiendo que no podemos ser objetivos porque somos parte del experimento, evaluar con la mayor objetividad que seamos capaces si estamos aprovechando ese clima o estamos obstaculizándolo, desaprovechándolo, distorsionándolo, ¿no es cierto? Bueno, hay que entender entonces cómo sabemos en qué instancia estamos, ¿no? Claro. Porque han habido otros tránsitos de Saturno. Bueno, fundamentales para saber, para no para caer en la zozobra. Exacto, la historia. Observar qué pasó antes, digamos, en el anterior tránsito de Saturno por el lugar en el que está ahora, ¿no es cierto? Como para tener cierta pista. La clave de la astrología, el tesoro de la astrología, que es todo lo que ocurre está en un proceso. Las cosas no son, no salen de la nada, sino que vienen de algún lado y van hacia otro lado, ¿no? Entonces, el presente forma parte de un proceso. Proceso que se repite no literalmente, pero se reproduce porque son los mismos tiempos, ¿no? Hay como una métrica en el tiempo, como las estaciones. ¿Qué pasó en la última primavera? ¿Qué pasó? ¿No? Claro. Para aprovechar la próxima primavera, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué síntesis hago? ¿Qué balance hago de las últimas vivencias primaverales, por ejemplo, ¿no? ¿Es devastador Saturno? No. Cuando transita por la carta, ¿o no? No, al contrario, es contradiciendo la tradición astrológica, diría que es benefactor antes que... Es benefactor. No, estoy jugando con las palabras, okay. Yo odio esas palabras, pero quiero decir, sí, es benefactor o benéfico o maléfico, horrible esa forma de clasificar. Pero en verdad, ¿qué pasa? Bueno, Saturno te muestra lo real, lo que es, no te permite fantasías. Frustra todas tus fantasías, porque dice es tiempo de madurar. Ah, mira. ¿Eso es malo o bueno? Que se frustren nuestras fantasías para habilitar realizaciones. ¿Eso es malo o bueno? La verdad, si me ponen a elegir, yo diría que es bueno. Obvio. Lo que pasa es fácil, que se vive difícil. Claro, es fácil, no. Es agradable, no. Pero es la única chance de madurez, ¿no? Entonces vos decías el tránsito de Saturno, más o menos coincidentemente con las últimas elecciones de octubre de 2017, Saturno entra en casa 3, que es un buen clima, no importa los temas técnicos, pero es un buen clima de un par de años para construir acuerdos. Ah, mira. ¿Y vos qué decís? No, yo te pregunto, ¿no estamos haciendo muchos acuerdos? O de alguna manera sí, algunos sí, otros no. Eso es un momento apropiado para construir puentes. Ok, ¿y cómo sabemos si cuánto estamos haciendo y cuánto no? A ver, cuando la oferta es construir puentes, si todavía prevalece el miedo a aquello con lo que me hace encontrar el puente, o sea, si todavía prevalece el miedo al otro, refuerza orillas el tránsito. Sí, por eso la grieta. Claro. La separatividad que hay sí, en este país, sí. ¿No? Esto fue más o menos año 87, 88, 89, la última vez que pasó, ¿no? Que antes que construir puentes, en aquel momento del país, fueron tiempos de las sublevaciones militares, las últimas sublevaciones militares, la de Aldo Rico, la economía que comenzó a manifestar crisis y ante un poco actualmente, ¿no? Ante la crisis económica. Nos rendimos ante la evidencia y cedemos a que nadie tiene la verdad y nos ponemos entre todos o entre los más representativos a buscar acuerdos y soluciones, disolviendo la tentación de identificar culpables
O claro, cedemos a la tentación de identificar culpables porque decimos, esta es la mía, esta crisis es la mía. Como este gobierno le va mal, entonces es mi oportunidad. Pero también fueron como los últimos movimientos bueno, citaste el movimiento Cara Pintada, ¿no? Claro. Fueron... pero el último movimiento Cara Pintada fue ya con Saturno por casa 4, que fue ya en periodo de Menem, ¿no? Que significa resignificar todos nuestros preconceptos y prejuicios o valoraciones, ¿no? Porque el último conflicto Cara Pintada fue final, nunca más hubo conflicto, porque además hubo indulto. Esto es una piedra, es un hueso de dinosaurio. Pero la disolución de las Fuerzas Armadas como factor de poder político tuvo mucho que ver con una negociación que incluyó el indulto. Ah, mira. Y revisar la historia. ¿Esos son los acuerdos de alguna manera o no? En ese contexto serían sí. Nuestros acuerdos, con Saturno ya por la 4. Que Saturno por la 4 es el momento para que defina forma. Y cuando vos te referís a esto de crear puentes, que sería como entrar en acuerdos, ¿acuerdos siempre es con aquel que no estoy de acuerdo? Sí, pero que descubro que necesito. Ok. O sea, yo no es que Porque yo también puedo acordar con gente que me resulta más afín, ¿no? Esto es reconocer hermandad. De la 13 okay. Casa de los Hermanos. No es que estoy de acuerdo con mi hermano, lo reconozco como tal. Entonces no imagino un hogar sin ese hermano. ¿Y cómo la población puede, digamos, si en las cabezas del gobierno se ve este tipo de separatividad, ¿no? Y de no llegar a acuerdos y permanentemente ponernos cada uno en una orilla diferente, ¿cómo hacemos nosotros como población también no polarizarnos en ese lugar, ¿no? No sé cómo hacer. Es complejo, digamos. No sé cómo hacer, pero digamos, el problema es que somos susceptibles a la excitación. Para ganar elecciones hay que excitar polarización. Hay que excitar confrontación. Esto es... No sé, no es que estoy de acuerdo con esto, pero es un hecho. ¿Pero no es ya un modelo muy viejo este? Eso lo dirá la masa crítica de nuestra... la respuesta de la conciencia colectiva. Si la conciencia colectiva dice otra vez están haciendo esto, ¿cómo puede ser? O sea, si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, también perdemos todos. Si los políticos hacen eso, es porque también nosotros les excitamos a eso. No es que ellos nos excitan a nosotros. Yo salgo de ese esquema en donde somos víctimas de los poderosos, ¿viste? Uh-huh. Los que están en el poder somos nosotros con poder. Es probable que nosotros mismos en esa situación de poder hiciéramos algo parecido. Si no, caemos en esa división que es muy tentadora. El pueblo, nosotros, somos nobles. La corrupción es de los políticos, de los gobernantes, de los poderosos, de los que tienen dinero o lo que fuera. Esa es una concepción, yo creo, maniquea y que está sostenida en el supuesto de confrontación y de polarización. No es cierto. Si la carta natal es la carta del país, nosotros, en función, con Plutón en sexta en la carta del país, Plutón, símbolo de la voracidad, también de la potencia, en la casa de los servidores públicos. Eso indica que hay una tentación en nuestro país en que nosotros, cada uno de nosotros, en función pública, con algún cargo público, somos susceptibles al encanto de considerar que lo público es de nadie y por lo tanto es mío. Es tremendo eso. ¿Pero de dónde nace eso? Lo público no es de todos. Lo público es de nadie. Al ser de nadie, me robo la placa que está en la plaza, en la base del monumento del general cualquiera. Y si no es de nadie, si está en la plaza no es de nadie, entonces es mía, me la puedo llevar a mi casa, fundir. ¿Cómo cambias esa forma de ver las cosas? Terapia, ¿viste? Terapia. Es verlo hasta lo imposible. Es verlo hasta dar vuelta a las tripas. ¿Y qué nos trae Saturno con el tema de la justicia? Porque también, ¿no?, se ve como un momento en donde la justicia cobró un protagonismo muy fuerte, ¿no? Sí. No hablemos si estamos de acuerdo o no con lo que pasa. Hablemos digamos, de la punta que tomó en este momento. Yo creo que no es fruto de Saturno eso. ¿No es de Saturno? Yo lo veo más como la justicia o el poder judicial, o no sé cómo llamarlos, respondiendo a un hecho consumado que ya no puede ser negado en el contexto del tránsito de Plutón a la Luna y al Sol, que es lo que hablamos la última vez, creo,
Estábamos en vísperas de eso, Sí, la última sí, vez. me acuerdo. Habíamos anunciado Lo que venía. Estamos haciendo la profecía, ¿viste? La predicción. La emergencia de la mugre. Cuando la mugre emerge, obliga al Poder Judicial actual. Como fue la emergencia, el anterior momento, algo similar a este, fue 79-80, la emergencia de la mugre que había detrás del último gobierno militar. Los desaparecidos fue una evidencia tan alta, Claro. que ya no se pudo negar y la justicia tuvo que actuar. Con aquel evento de los desaparecidos ocurrió algo bastante parecido a la corrupción actual, A ver. que también era negada, digamos. Ah, mira. En aquel momento yo desperté a la conciencia, digamos, política, tenía 15, 16 años en esa época, con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y yo recuerdo que el gobierno negaba los hechos. Decía que no era cierto que había desaparecidos, que estaban todos en el exterior, haciendo una campaña anti-argentina. Mucho menos reconocer que hubiera campos de concentración, o sea, eran negados los hechos. Tal como hoy, ante la evidencia del horroroso, la primera reacción es negarlo. No hubo corrupción. Es mentira, es obra de los medios, es obra de... Y los eso, enemigos. digamos, que este paralelo que vos presentás, ¿está vinculado con qué? Con primero la respuesta de la conciencia oficial, digamos. Los gobiernos responden primero negando a la evidencia de la mugre. Hasta que la mugre se hace tan evidente que ya no se puede negar. En aquel momento el exterminio que estaba ocurriendo en Argentina, era la orgía de violencia que estaba habiendo en Argentina, hoy la corrupción, y la justicia tiene que actuar. Bien. Por favor. Pensaba en el tránsito de Saturno en este caso, ¿no? Que dura alrededor de 27, 28 años. El tránsito claro. Completo. Es una oportunidad para que uno pueda hacer bien las cosas en ese periodo. En los periodos de vuelta, digamos, de retorno. Sí, no estamos ahora en periodo de retorno, ¿no? Pero sí, cada retorno de Saturno cumple una estructura. Ya hay una estructura que está desarrollada, hay que comenzar a construir otra, ¿no? Eso habría que regular los ciclos de Saturno. Igual me parece que es más visible en los hechos los ciclos que hace Saturno, no tanto con él mismo, sino los ciclos, en todo caso 29 años, que hace cuando cruza el ascendente, digamos, ¿no? Y hay un hecho que es la predicción que podemos hacer hoy, digamos, ¿no? A ver. En la sección anticipación de la catástrofe, digamos, porque comenzamos, inauguramos una sección astrológica anticipando catástrofes. Digo, tomémoslo en broma para no sucumbir. En el 82 Saturno cruzó el ascendente de Argentina. Siempre que un planeta cruza el ascendente está iniciando algo. Bueno, Saturno cruzando el ascendente de Argentina está comenzando a construir institucionalidad y demás. Coincidió con todo el surgimiento de la democracia, pero además coincidió astrológicamente con que lo hizo de la mano con Plutón. O sea, Plutón y Saturno cruzaron el ascendente. De modo que esa construcción tuvo que ver con, a partir de tocar un dolor imposible. 1982, ¿no? No solamente los desaparecidos, sino Guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Y eso fue tan horroroso, tan imposible de tapar, que desbordó la capacidad de control que tenía en ese momento el poder militar. O sea, Plutón se llevó puesto al poder militar, ¿no? Claro. Aquello que se comenzó a construir en el 2020, más o menos, 19-20, va a tener una oportunidad clave, porque nuevamente se encuentran Saturno y Plutón en el cielo. Ah, mira. Y lo hacen no sobre el ascendente, porque ocurrió sino en cuadratura el ascendente argentino. O sea, que es lo mismo o no. Es un momento para que tome forma aquello que comenzó en el 82-83, sí, tomando responsabilidad de toda la oscuridad, de toda la sombra que ha generado ese proceso hasta ahora. Lo más catastrófico sería cuestionar el sistema mismo político, democrático y republicano. Hoy posibilidades de golpe militar no hay, de modo que ese riesgo podríamos anularlo. Pero el tema es que lo que tome forma sea capaz de reconocer la mayor sombra posible. Y acá es un esfuerzo ahora de reflexión, o atender reflexivamente cuál sería la sombra de la democracia que surgió en el 82-83.
quiero decir de la democracia porque ya no podemos echarle la culpa a los milicos. Y si ¿Y qué opinión tenés sobre eso? Encontráramos el rebusque de encontrar la culpa de los milicos, estamos en regresión patológica. Ok, o sea que esa no es la respuesta. Somos un adulto de 60 años echando la culpa a su papá y su mamá de lo que es su vida. Patológico. Cuando tenés 60 años no puedes echarle la culpa a tu papá y a tu mamá. ¿Cuál es tu visión? Que hay que tratar de poner el foco lo más posible en todo lo tóxico que aparece y que hemos naturalizado en los últimos 30 años. Hay muchas cosas, ¿no? Primero, la corrupción, que no es la corrupción de un gobierno, ni siquiera la corrupción de un funcionario. Claro. Es una corrupción estructural. En la democracia en el tipo de democracia que hemos construido, parecería que no se puede hacer política sin entrar en redes de corrupción. Hay como una especie de cultura, ¿no? En los tres poderes. Sí, tal cual. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, el policial. De la mano con esto, nos hemos habituado a una pobreza. Antes el pobre era alguien que aspiraba a salir de la pobreza. Hoy estamos asistiendo a la evidencia de familias, 3 generaciones de exclusión, ¿no? Abuelo, padre e hijo excluidos, enmarcados por la pobreza. Eso sería pobreza estructural. No tiene la culpa de esa pobreza una medida de un gobierno. Ni puede solucionar esa pobreza la medida de un gobierno. Claro. Sino que esto es algo que se ha naturalizado en los últimos 30 años. Esta impudicia del 30 y pico % de... ¿Y qué generación está más en condiciones de tener una mirada más ampliada, digo, sobre esta, o sea, poder ver las cosas de otra manera para generar, yo digamos, creo que ese cambio que estás diciendo? Es la generación en Libra para este lado, de los 70 para acá. Los de 70 en adelante. Del 70 en adelante. La generación ¿Por qué los del 70 en adelante? ¿Qué porque condición tienen menos posibilidades de estar condicionados por el pasado, ¿viste? Ah, mira. Por la pesadilla de la memoria. ¿Viste? La memoria es saludable, pero al mismo tiempo también puede convertirse en una pesadilla, ¿no? Sí, la memoria por ahí es para no volver a caer en el mismo error, nada más. Sí, pero si la memoria es la de Funes el Memorioso, que no puede que genera resentimiento, claro. Sí, te quedas atrapado, es la pesadilla de la memoria. Acá tenemos un rollo con la memoria impresionante. Bueno, con los pero con los desaparecidos, ¿cómo hacen? Pero hay consignas afectivizadas que yo creo que esas son tóxicas. Digo así como para meterme en problemas. Ni olvido ni perdón es una consigna que puede haber tenido algún sentido hace 40 años, hoy es tóxica. ¿Pero no crees que en todos los pueblos que han pasado por situaciones tan dramáticas, andá a decirle al pueblo judío que se olvide del genocidio? Yo no dije olvido. O que lo deje a un costado. Yo dije, la consigna dice ni olvido ni perdón. ¿Y entonces? Ni olvido puede ser que esté de acuerdo. Bien. Pero ni perdón. ¿Ni perdón? ¿Por qué asocio olvido a perdón? Es muy difícil dar esa respuesta, ¿sabes, Alejandro? Pero digo, ahí para mí hay una trampa en esa consigna. Te asocia olvido con perdón. Sí. Juicio y castigo. ¿El castigo es justicia? Es una resultante por ahí de la justicia. ¿El castigo? Y la justicia es la que imparte el castigo. ¿Sanción es igual que a castigo? No. Eso. No. Entonces yo tengo una alteración, ya para meter más en problemas, una alteración de las consignas, que es ni olvido ni castigo. Juicio y perdón. ¿Qué te parece? Para sentarse a pensarlo un poco largo, claro. A veces por ahí digamos, me pongo en los zapatos de aquel que ha sido víctima, ¿no? ¿Quién no ha sido víctima? Bueno, pero que te haya desaparecido un hijo, quien que te habla, no es lo mismo. Quien te habla aquí también. Yo fui soldado en Malvinas. Soy excombatiente de Malvinas. Yo podría no perdonar a Galtieri. Si no lo perdono, que no es olvidarme, sigue teniendo poder sobre mí.
Soltaste. Me acuerdo de todo, ¿eh? Mirá, no sabía esta parte tuya. Me acuerdo de todo y bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con que alguien que es responsable no tenga su sanción. Pero si perdón es memoria, esta definición de perdón me parece hermosísima. Perdón es recordar y no castigar. Si yo recuerdo todo lo que me hiciste y no te castigo, hasta diría que te genera una deuda. Ajá. Si te castigo, habilito tu resentimiento. Y la rueda... ¿Y vos crees que sí? La rueda de dolor en la que estamos atados no se corta más. La única forma de cortar es que pudiendo castigarte, mirándote a los ojos y recordando todo lo que ocurrió, te diga, no te castigo. Hay muchas películas. Sí, quedas en deuda con el otro. Sí, definitivamente. Y en ese gesto, ¿quién se libera? No, es tremendo. El que da el perdón. Sí. Esto es evidente. Sin embargo, no lo podemos hacer porque tiene un costo emocional. Hay un encanto en permanecer resentido. No sé, pero yo creo que desde ese lugar hay un dolor muy profundo que en un punto pide el castigo del otro. Claro. O sea, es como una especie de... ¿Pero en qué me convierto cuando mi dolor...? Tampoco, digamos, creo que trae paz, ¿no? ¿Pero en qué me convierte mi dolor cuando me convence de pedir castigo? Porque aparte, otra cosa, es castigado. Es como verdugo. Es castigado mi victimario. ¿Tengo paz? No, por eso. ¿Me da paz saber que está en la cárcel? Algunos te pueden decir que sí, creo. Me parece fantástico. Algunos te pueden decir que sí. Y lo creo. Yo sé que a mí no. A mí no me da paz. La única sensación de paz interna es encontrar una vuelta a esa... Bueno, aplícame este perdón de una sociedad sobre dirigentes o sobre, digamos, situaciones que se han pasado y que han lastimado mucho. Aplicame este perdón, o sea, ¿cómo sería una sociedad hoy que no se olvida de los desaparecidos, pero de alguna manera... Solución Mandela en Sudáfrica. Los juicios de la verdad en Sudáfrica es alucinante, es otra que una constelación familiar. El victimario presentándose ante sus víctimas, ante los familiares de sus víctimas, reconociendo todos sus actos. Si vos lo querés castigar, va a negar los actos. Si vos le ofreces el perdón, los puede reconocer. El victimario conmoviéndose ante la presencia de sus familiares, y los familiares teniendo la opción, una vez de haberlos escuchado, de castigarlos o perdonarlos. ¿Qué tema? ¿Qué constelación familiar? Sí, ¿Qué ritual ese, no? Sí. De hecho, es una forma de ritual tradicional de África, esa de las comunidades de África. De ahí lo tomó Desmond Tutu, el que luego fue Premio Nobel de la Paz, el mismo Mandela, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con olvidarse, al contrario, tenés que enfrentar a tus víctimas y asumir las atrocidades frente a los ojos y a las miradas de tus víctimas. Eso nos perdimos nosotros. Eso corrió, ya pasó. Pero nos perdimos... ¿No? Nos perdimos por la tentación del juicio. Digamos. Claro. No del juicio, perdón, la tentación del castigo. El juicio estuvo bien. El juicio estuvo... Bueno, perfecto. Es más, parecía demasiado para lo que se podía hacer en 1985. Hoy te parece milagroso que eso haya ocurrido en 1985. Con Videla como general de la nación, o sea, con los tipos en actividad. Claro, sí. Reconocidos por la institución, en retiro, pero reconocidos por la institución, ¿no? Y ocurrió ese juicio, ¿no? Nos faltaron los últimos pasos para cerrar ese ciclo bien. Y sobre todo reconocer qué oscura red me une a mi victimario. Uy, ahí me complicaste. ¿Tan complicado es? ¿Estás segura? ¿Qué oscura red de violencia me involucra con mi victimario? ¿Cuánto de justificación de la violencia y de la muerte hay en mí para ser víctima de eso? Puede ser que no tengas nada que ver, ¿eh? Ok. Puede ser que que caíste de rebote, que se confundieron de dirección y te llevaron... Puede ser. Pero es difícil ver esa. Es difícil ver esa, ¿eh? Y entonces,
¿cómo podemos solucionar el rollo? Si no vemos eso, ¿qué se reproduce? Chivos expiatorios. Convertimos a nuestros objetivos victimarios en chivos expiatorios. Yo, en mi caso particular, para no hablar de ningún tercero, me convenzo de que el malvado perverso es Galtieri, que nos llevó a tiernos jóvenes como víctimas a Malvinas, que en un plano es cierto. Pero si yo reproduzco esto... déjame que si hubieras vuelto con una pierna menos, ¿crees que pensarías lo mismo? Bueno, volví con amigos muertos, ¿no? Amigos muertos, está bien. Es doloroso, no lo niego. Pero hablando de lo que te toca a vos directamente, ¿vos crees que si hubieras vuelto con una pierna menos o lisiado, discapacitado, tendrías hoy esta mirada? O sea, es un supuesto. No me hace falta tener una pierna menos. Me acuerdo del sufrimiento de mis padres. Ya eso me justificaría para no poder perdonar. ¿Y entonces? ¿Y cómo hiciste para soltar? No me pongo... ¿Cómo hiciste para perdonar? No me pongo como ejemplo, ¿eh? No me pongo como ejemplo. Quiero decir... Pero no dejas de serlo, Alejandro, igual. No, porque me pasa algo a la salida de acá y puedo querer matar a alguien. O sea, no soy ejemplo de nada. Solo que me doy... Lo que no puedo evitar es darme cuenta que enroscado en la proyección de toda la mugre, convirtiendo a Galtieri en chivo expiatorio, quedo atrapado en su red. Si lo convierto en chivo expiatorio, quedo atrapado en su red. Si creo que él es todo el mal, reproduzco la lógica Galtieri. Claro, es como vivir con ese hilo de rencor. No, pero además reproduzco la lógica. Porque ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es lo horroroso de aquellos años? Creer que el otro era el mal y que estaba por lo tanto justificado matarlo. Y no me importa quién ocupó los roles. Lo que me importa es ver ese diseño y desactivar ese diseño. Bien, representame ese momento ahora. Digamos, esto que te estás diciendo la corrupción es culpa de... Ok, eso está mal. O sea, eso no estaría bueno, no nos ayudaría a crecer. Claro, si por decir eso omito la necesidad de juicios y de que los responsables de actos de corrupción vayan a la justicia, es una estupidez. No, por supuesto, hay responsables que deben hacer frente a la justicia y devolver lo que han robado, etcétera, etcétera. Pero no es patrimonio, esa voracidad por lo público, no es patrimonio de una facción, aunque haya facciones que se hayan excitado más que otras. Si yo diseño esa realidad convenciéndome de que esa voracidad por lo público es propio de una facción, no salgo más del juego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando deje Macri el poder y venga otro gobierno, se descubrirán chanchullos del gobierno de Macri ahora, claro. Y saldrán los presos de ahora, saldrán en libertad y caerán presos los que... Y eso es un círculo que no salimos más. Bueno, eso es un poco lo que se siente en el ambiente, ¿no? Por eso te digo, la realidad de los 70 fue una orgía de violencia en la que no eran solo, ni siquiera fue propiciada, ni generada, ni fueron únicos responsables los generales de la Junta. ¿Y que entonces habría que esperar a que haya un cambio generacional? Yo creo que los que tienen marcas, estigmas personales demasiado profundos, sería como inhumano pedirles que ellos hagan el cambio. No todos pueden ser Mandela. Que Mandela haya salido sin resentimiento de la cárcel de Robben Island y haya dicho Sudáfrica, ya encontré la clave del problema de Sudáfrica. No es que tiene que ser negra o blanca. Sudáfrica es negra y blanca. No podemos pedir, son seres excepcionales todavía los que pueden llegar a esa sensibilidad de conciencia, ¿viste? Por eso diría, bueno, tendría que ser una generación que no viene con esa marca. Igual tranquilo porque también se lo podemos inocular a las nuevas generaciones. Sí, okay. Claro. ¿En serio? Y sí. Yo he visto en Facebook jóvenes de 20 años politizados de un modo idealista y todo lo demás, con consignas al estilo, qué sé yo, la vida por Perón.
pero no muerte. Vos decís, ¿cómo? Un pibe que nació en el ni siquiera lo un pibe que nació en claro. 1999 puede estar hechizado por esa consigna. Eso no lo generó esa conciencia. Esa consigna fue inoculada. No quiero decir perversamente. No. Pero inconscientemente fue inoculada. ¿Por quiénes? Y por la generación que sí que ya está dio la vida por Perón. Claro. Que como no pudo disolver ese dilema, lo reproduce. Háblame de 2019, 2020. yo que puse toda la ficha después de los del 70. Mencionamos 2 casos, sí. Corrupción, pobreza, pero quedan mucha más mugre. Para que la forma que adopte nuestras instituciones, que esa es la oferta del 2019-20, renovar la potencia, la libido de esta construcción que hemos hecho desde el 83, ¿no es cierto? Otra mugre imposible de dejar de ver es el tema del narcotráfico. Claro. La naturalización del consumo de drogas y del tráfico de drogas. Y eso es sombra de esta democracia. No le podemos echar la culpa a Aníbal Troilo de esto. Entonces hay que deconstruir el pasado de alguna manera. Claro, exactamente. Y es doloroso reconocer esto, porque aparte ahí que salta nuevamente el punto 1, la corrupción. Si hay una red de narcotráfico tan difundida, es porque hay corrupción política, policial, judicial, por lo menos. Claro. Con el tema de la despenalización del aborto, sale la sombra del poder religioso. Eso te iba a decir. La sombra del poder de la iglesia. Sí, formaba parte de las sombras que emergen, sí, ¿no? Sombras que son del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, ¿viste? Y no estoy diciendo que, porque vos muy bien decías al comienzo, el tema del aborto, si había un tema para entrar en punta de pie con delicadeza y que es caminar sobre papel de arroz, es el tema del aborto. Sí, totalmente. Es un tema delicadísimo, intimísimo, que no habilita posiciones extremas, que invita a la compasión. Y acá rápidamente lo llevamos para el bochorno de 2 posiciones fijas, ¿viste? Que creen poseer la verdad absoluta sobre un tema tan complejo como determinar en qué momento del embarazo el embrión es persona. Es un delirio en un punto. Científicamente a lo mejor merecerá, y jurídicamente también, pero en términos de espiritualidad, decir que la vida comienza en la semana 14 es una... Y decir que una mujer que queda embarazada tiene que tenerlo sí o sí, en cualquier circunstancia, bloquear la posibilidad de decidir, asumo la responsabilidad sobre esa vida. ¿Cómo le voy a negar a la mujer y hasta optimistamente al varón compañero de la mujer decidir acerca de esa vida? Porque cuando decimos que el embarazo es hasta los 14 semanas, sí, porque después no, es para lavar la culpa. Totalmente. La culpa de que, escúchame, desde que se generó la concepción, anda a ver una ecografía de un mes y decime si lo que está viendo en esa ecografía de un embarazo de un mes todavía no es una vida. Sí, son los justificativos necesarios para... Entonces, hay una dimensión política, jurídica, que me interesa 3 pitos. Hay una dimensión psicológica, espiritual, que ahí te das cuenta que es un berenjenal el tema. Bueno, pero como lo estás planteando, de alguna manera, incluso son temas que se prestan a las polarizaciones. Obviamente. ¿No? Se presta fácilmente. Entonces, ¿cómo, digamos, cuál es el aprendizaje? Bueno, porque no lo sabría, es complejo también. No lo sabría. No ubicarse en ningún lado. ¿Existe eso? Siempre estás ubicado en algún lado. El porque tema es, te ubiques... yo siempre, la ubicación es fija. Ok. O sea, yo siempre digo, si te ubiques donde te ubiques, puedes ver la razón de ese lugar. Yo estoy ubicado en la posición antiabortista. Está bien, es mi posición.
dialogo con una mujer que me cuenta su atroz padecimiento en un embarazo, y yo bloqueo esa sensibilidad porque estoy en mi posición. O el contacto con esa mujer contándome algo logra que mi posición no sea tan rígida y que pueda ponerme en la posición del otro. Y si puedo ponerme en la posición del otro, ¿puedo definir una posición fija? No. ¿Seguir? No. Imposible. ¿Y qué es más creativo? Defender una... pero así no se puede elaborar una ley. ¿Qué me importa? No me importa eso. Me importa el costado humano. La paradoja de la polaridad, de que somos dos cosas al mismo tiempo. Nos convencemos que somos una sola cosa. Ale, ¿qué escenarios crees que va a presentar de cara al 2020? O sea, ¿qué cosas crees que se van a empezar así como recién hablábamos, ¿no? Que emerge la mugre, esta fusión o esta unión entre Saturno y Plutón? ¿Qué sentís que de cara a 1 año, 2 años podemos empezar a ver? Tanto sea que lo vamos a ver porque estamos aprendiendo la lección y se van a ver esos cambios, como de alguna manera seguimos sin dar esa especie de salto evolutivo como sociedad para empezar a ver otras cosas. Si prevalece el miedo, como cualquier terapia, uno abandona la terapia, ¿no? Una opción es que abandone la terapia. Cuando se pone jugosa la cosa, cuando ya no puedo eludir la mugre, dejo la terapia. Que sería acá que ante tanta evidencia cedamos a la tentación de identificar un culpable de esto. Una facción, un gobierno, el que se vayan todos o lo que fuera. O sea, el pueblo es puro, la sociedad es pura y lo contaminado fue tal. Eso es garantía de que se va a reproducir en el futuro. La otra que posibilidad... sería, en este caso sería echarle toda la culpa al gobierno anterior. Sí, ¿no? O sea, sería eso. O a la que sea. Ok. Personificarlo, decís. Sí. Ok. La otra variante es que esto sirva para cuestionar un funcionamiento de la sociedad. Y que cada persona reconozca cómo participa de esa mugre. Ok. ¿Cuál es mi parte corrupta? Sería. Claro. ¿No? O sea, ¿dónde está mi propia corrupción? ¿Dónde está mi justificación de la voracidad? Esto que te decía, que comentábamos antes, ¿no? Uh-huh. Plutón en Casa Sexta de Argentina. Esto habla de que el país, no una facción política, el país genera funcionarios públicos que pueden caer en la tentación, cualquiera de nosotros en situación de funcionario público, la tentación de confundir lo público con lo de nadie. Lo público es de nadie. En lugar de ser de todos, lo público es de nadie. Y como no es de nadie, puede ser mío. Me lo llevo a mi casa. Yo ayer me enteré... Pero ¿por qué fabricamos ese tipo de políticos también? Ahí claro, o sea, pero si está si forma parte de la cultura del país, caemos siempre en la trampa. Vos hablabas de un acontecimiento que es previo a la generación de la República Argentina. Este país se generó alrededor de un puerto no reconocido, donde su actividad se desarrollaba con el contrabando. Y eso es antes del 9 de julio de 1816. Sí. ¿No? Sí, como lo que te hablaba, ¿no? De la piedra fundacional de este país, que eran ladrones, contrabandistas y sobre la sangre de los pueblos originarios. Es la fortuna al margen de la ley, digamos. Ese es nuestro gen. El progreso al margen de la ley, ¿no? Y la sensación de que para progresar tenés que estar al margen de la ley, ¿es vigente o quedó reducida al siglo XVII? ¿Vos qué decís? No, está muy vigente. A bucaneros, quedó reducida a bucaneros. No, está muy vigente. ¿Y en qué se reproduce? Y muchas cosas. Que muchas veces si las mencionás quedás en una posición odiosa. Pero hay algo de un supuesto de que el país me tiene que dar. Está en deuda. Sí, de que el país me tiene que dar lo que yo necesito. Es más, que tengo que porque como no está muy dispuesto a dármelo, lo tengo que tomar yo. Con lo cual justifico lo que desde otra mirada sería un hurto. ¿Y de dónde viene esa idea? O sea, ¿dónde nace esa idea que decís? Porque es casi primordial, ¿entendés? No tengo, me pierdo. ¿Tiene algo que ver de la carta, la carta natal de la Argentina de alguna manera muestra eso? ¿Crees? Bueno, en realidad los indicadores siempre, los símbolos
pueden dar una expresión virtuosa y una expresión distorsionada. Claro, eso sería una expresión distorsionada de lo que es Plutón en sexta. Plutón en sexta no es apropiarte de lo público, de la función pública, sino que sería una función pública muy en contacto con la transformación, con un servidor público transformador sería. También podría ser un servidor público mago negro, en su versión más distorsionada, oscuro. Ese me da susto. No, ¡Ay, me da susto! Pero pensá en los servidores públicos, políticos, policías, sindicalistas. Siempre descubrimos un engaño, que no van a trabajar, que están en complicidad con los chorros. O sea, siempre estamos descubriendo cosas como esa. Y entonces creemos que no, fue culpa de ese policía, de ese sindicalista, de ese político, de ese cura. Y hay un giro en todo esto donde digamos, esto que está ahora en el cielo y que de alguna manera está evidenciando tantas cosas, donde saliendo esto y entrando otra, no sé qué, podamos hacer un poquito a la planchita o que se empiece a visualizar otras cosas, ¿sale? Ojalá. Pero eso suena, no me digas así, suena desde el deseo, hablame como astrólogo. Yo no sé, porque hay proyectos en mis propias, si sos más oscurito y pesimista vas a decir, no, se va todo el demonio, si sos más optimista vas a decir, no, van a llover las inversiones, ¿viste? No sé si vamos a encontrar la vuelta a eso. Sí, lo que sé es que no es eludiendo la evidencia, ¿viste? En general estamos replegados en prejuicios que responden a cosmovisiones muy viejas, ¿viste? Hace unos días, ayer, colgué una frase ahí de un artículo viejo, en donde mi hipótesis es que el tema de los curas pedófilos en la Iglesia Católica no era un problema de la Iglesia Católica y de los curas específicamente, sino que toda institución que propicie la represión sexual de sus funcionarios va a propiciar perversión, pero no porque lo digo yo, porque lo dijo Freud en el siglo XIX. Claro. La represión genera perversión. Bueno, todavía esto no es asimilado. Dice, no, ¿qué? Solamente los curas católicos, ¿cómo? Hay un montón de rezongos, ¿no? Es la institución, es una institución que reproduce un supuesto que produce perversión. La perversión de los curas es síntoma de la perversión de la institución. No, bajo ningún punto de vista. Algunos me respondían, no, el que nace maldito, nace maldito. ¿Viste? No se puede ver claro. Que si a un chico una chica de 14 años que entra en un seminario, en un convento, le exigimos que reprima su sexualidad para desarrollar su espiritualidad, vamos a contaminar a ese ser de culpa y de perversión. Sí, con un potencial muy grande hacia la perversión. Cada uno de nosotros mismos, si nuestra sexualidad es reprimida, va a activar las potencialidades perversas que todos tenemos. Porque la perversión no es un problema de malditos. Bien, acá te preguntan, vamos a ver si tenemos algunas consultas antes que te vayas. Preguntan si crees que hay... Yo le agregaría a esta pregunta si hay necesidad, si crees que habría una necesidad o si ayudaría en algo refundar la Argentina con una nueva fecha. Es medio tramposo, es como el personaje de ese Capusotto, ¿viste? El que quiere sacar los temas y dice, no, es imposible, no se puede sacar este tema, este músico frustrado. No, esta carta es muy difícil, dame otra. No, loco. Es la carta que tenés. ¿No? ¿Pero no se puede cambiar? ¿Por qué no se puede cambiar? Sí, pero es una estrategia... Si estamos tratando con adictos, es una estrategia de un adicto esa. ¿Ves que no puedo preguntarte nada? No sé si se entiende con lo de la estrategia del adicto. Sí, se entiende, sí. Obvio. Pero uno quiere buscar una salida, qué sé yo, mira, acá otra oyente dice, ¿cómo ayudamos a los argentinos a revertir este destino tan poco halagüeño que estás planteando? Dice, ¿estamos ayudando o nos identificamos tanto con esto que ya no nos importa? Qué dura, ¿eh? Uf. ¿Qué crees? Y acá como con el tema de... Acá tiene que ver lo de las orillas. Sí, pero también como con el tema del aborto, que es algo tan delicado que cada uno sabrá en su propio corazón, ¿no? Y no vale juicios... Bueno, otra cosa, ¿viste? El karma de los juicios morales, ¿no?
tendría que caérsenos la cara de vergüenza de andar diciendo este es malo, este es bueno, este es un desgraciado, este es un santo. Basta de santos y de demonios. Sí, ¿viste? Claro. Basta. Muy bien. Bueno, algo, antes de que te vayas, ¿querés dejar alguna reflexión? ¿Alguna? Dejame una buena. No, como cualquiera que estuviera atravesando un proceso terapéutico donde siente que no puede más. Sí. Cuando sentís que no podés más es porque estás a punto de dar el paso. Sostener la sensación de no poder más es lo que asegura el beneficio de todo el proceso, de todo lo que venís haciendo, ¿no? Yo creo que la última vez hablamos también de esto. Yo pido sincerar con el propio corazón, estar dispuesto a disolver los prejuicios en los que nos defendemos, esas posiciones afectivizadas, esas ideas que nos encantan, que los otros nos vean sosteniendo esas ideas, para correr el creativo riesgo de sostener lo que veo. Más allá de si es políticamente correcto, incorrecto, si coincide con el encanto juvenil o no. ¿Qué veo? ¿Puedo tomar responsabilidad de lo que veo y no tener miedo a la sanción de los demás, a la sanción de mi memoria, ¿no? Bien. Si lo que veo me da rechazo y me vuelve el estómago, eso es lo real. Eso que viste te dio rechazo. No lo justifiques con construcciones ideológicas. Del mismo modo, ¿no? Bueno, no quiero poner ningún ejemplo. Ok. ¿Te quedás con eso que ves o lo que ves lo meto en una cajita encantadoramente ideológica? Bien. Ale, gracias. Muchas gracias. Déjate pensando. Nos vamos a un corte musical y ya volvemos. Dale. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM